¿Se acuerdan en qué versículo del capítulo 2 quedamos la vez pasada? ¿Se acuerdan? Efesios capítulo 2, versículos. En el 13, ¿o no? Ya, en el 13 dice Ismael. ¿Qué dice el resto? Sí, porque ahí recuerdo que llegamos y después estuvo el hermano Gilberto. Ya, ¿será el 13? ¿Llegamos hasta el 13? A mí me parece que sí leímos, pero comentamos hasta el 10, hasta el 10 nomás y ahí quedamos pendientes. Sí, yo Claro, también me llegamos acuerdo hasta, que fue hasta por ahí nomás, no alcanzamos al claro, 13. claro, llegamos hasta el versículo 10. ¿Ya? Llegamos hasta el versículo 10. El hermano Gilberto nombró los versículos del 11 al 13. Quizás por eso nos quedamos con esa idea, pero nosotros llegamos hasta el 10 desarrollando expositivamente la escritura, así que ahora nos corresponde el 11, ya, versículo 11. Entonces vamos a leer ya el capítulo completo, perdón. A la izquierda, como siempre, la Valera y a la derecha la textual, ¿vale? Así que vamos a leerlo. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está el capítulo 2 de Efesios completo. Entonces, vamos a retomar desde el versículo 10, pero sin embargo hay que hacer un breve resumen, así que de los versículos anteriores. Así que, ¿qué podemos decir de los versículos del 1 al 10, según lo que hemos visto? Un breve resumen, hermanos. Puntos principales de lo que hemos estado viendo. Podemos decir, por ejemplo, que todo ser humano que ha sido alcanzado por Dios, bueno, todo ser humano en general, pero se nos dice acá que todo ser humano alcanzado por Dios estaba en un estado de muerte, ¿ya? De muerte, y que en ese estado de muerte era producto de nuestros delitos y pecados, y también se nos dice que eso éramos en otro tiempo,
¿ya? Entonces ahí se reconoce que en otro tiempo éramos de esa manera, pero ahora somos de otra manera. Y en el tiempo en el cual estábamos antes, nosotros estamos bajo la potestad del príncipe del aire o de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, como ya se ha dicho, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los deseos de la carne y de los pensamientos. Y entonces éramos, y esta palabra era importante, la habíamos mencionado, por naturaleza, hijos de ira. ¿Ya? Pero ahora en Cristo ya hemos aprendido que tenemos una nueva naturaleza, un nuevo hombre, ya que es creado según la hechura de Él, según la hechura de Cristo, ¿ya? Y esa nueva creación entonces es la que ya no tiene nada que ver con la antigua por cuanto es nueva y también por cómo se nos enseña, era que eso era en otro tiempo. Entonces, la naturaleza de ser hijos de ira es totalmente opuesta, contraria y ya no tiene ninguna relación con la naturaleza divina con la cual fuimos creados en Cristo. Eso como punto principal, o como puntos principales. Y ahora me gustaría escucharle a ustedes. ¿Qué más podemos ver de los versículos del 1 al 10 como puntos principales de cristología, de la doctrina, propiamente tal que Pablo nos presenta? Les escucho, hermanos. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, André? Básicamente, ¿qué es lo que nos ha estado diciendo Pablo desde el versículo 1 al 10? ¿Qué conceptos claves, qué doctrinas sacamos de los versículos del 1 al 10? Primero, yo creo que establece el estado natural del hombre. Establece el estado del hombre sin la intervención divina. El pecado, o sea, la enemistad natural que tiene el hombre con Dios. Y cómo somos, eh, sin Dios, somos aliados del enemigo, somos utilizados por el enemigo, somos eh, gobernados por el enemigo. Eso yo creo que sería una de las doctrinas que se habla. ¿Ya? ¿Qué otra doctrina podemos ver acá? ¿Podemos ver la doctrina del pecado acá o no? ¿O de lo que nos enseñan sobre el pecado? Sí, po. Yo creo, yo creo que sí, porque dice que muertos en vuestros delitos y pecados, o sea que el pecado nos lleva a la muerte. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra doctrina podemos ver acá? ¿Qué otro fundamento eh, podemos ver acá del cristianismo en este caso, de la vida Ya, cristiana? lo otro que puedo ver es que nosotros por naturaleza somos pecadores y sin la intervención de Dios nos mantenemos así. Si Dios no interviene, nosotros seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al intervenir Dios cambia nuestra condición, Ya, y cuando interviene Dios, ¿qué hace? nos cambia de muerte a vida, nos Ya, ¿y da por medio de qué salvación. lo hace? ¿Cómo lo hace? Por medio de nuestro Señor Jesucristo hay una obra salvífica, un plan que Dios preparó de antemano para los elegidos. ¿Ya? ¿Y qué elementos están ahí involucrados en esa salvación que Cristo nos da? Que Pablo dice desde el versículo 8 hasta el 10, por ejemplo. ¿Qué otra doctrina vemos ahí? La doctrina de la regeneración, ya, de la regeneración. ¿En qué la vemos, hermana Digna? en que nos da vida, nos resucita, nos da vida, Ya, juntamente con Cristo. ya, perfecto. ¿Y qué otra doctrina vemos?
La doctrina de la... De la fe, primo. Ya, de la fe. ¿Por qué de la fe? Habló la Coté, ¿no es cierto, Felayane? ¿La Coté? Ah, ya, la Coté. ¿Por qué, prima, en el tema de la fe, si nos desarrolla un poquito la idea? Uy, perdón, que justo estoy tomando once. No, no te Pero preocupes. lo voy a intentar explicar. O sea, yo creo que es, ahí dice, ocupa la palabra por medio. Entonces, como tú decías, es como lo que utiliza Dios para que el creyente se identifique. O sea, ¿cómo va a saber que alguien es salvo, que alguien a Dios le dio vida? Es porque va a responder al, a la predicación del Evangelio, y eso lo hace por medio de la fe que expresa. Ya, Eso. ya, y como habíamos visto en Hebreos 11, cuando estudiamos la carta a los Hebreos, que fue recientemente, habíamos visto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ya, y asimismo nosotros también, entonces acá Dios, por medio de Pablo, nos dice que por medio de la fe, entonces, y no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y acá Pablo también me decía que se ve la elección. Claro, la elección va a permear todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2 respecto a esto mismo, a que Él nos escoge, a que Él ocupa el medio que es la fe para llevarnos a salvación, pero se nos está yendo algo súper importante, creo yo, una doctrina súper importante. ¿Qué doctrina se nos está yendo aquí? La de la La, doc- salvación. la doctrina de la, ahí está en rosadito, Gracias, gracias. la doctrina de la gracia. Ya, súper importante, hermanos, la doctrina de la gracia. Por gracia soy salvo, lo dice Pablo, y lo pone como paréntesis acá, y después dice en el 8, porque por gracia sois salvos, lo vuelvo a repetir. Entonces, súper importante la doctrina de la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos? Don inmerecido. Acá nos dice, ¿no es cierto? Pues es don de Dios, es un don, es un regalo. Como decía nuestra hermana Sonia, es un regalo, ya es inmerecido. Ninguno de nosotros lo merecía porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿ya? ¿Algo que se nos esté escapando? ¿O ya hemos dicho todo lo que Pablo, o hemos mencionado al menos las doctrinas fundamentales que Pablo ha dicho desde los versículos 1 al 10? ¿O se nos queda algo? La misericordia. Ya. Otro elemento entonces dentro de esta salvación es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Ya, entonces hemos visto, perdón, la doctrina del pecado, lo que el pecado involucra, que nos lleva a muerte. También hemos visto quién es el que entonces ejerce su voluntad en los hijos de desobediencia. Hemos visto las dos naturalezas que existen, tanto las de los hijos de ira como los que no son hijos de ira, sino que los que son hijos de Dios. Hemos visto la doctrina de la gracia, también el elemento de la fe, ese instrumento por medio del cual entonces Dios entonces nos capacita para creer. Y también entonces hemos visto las doctrinas de la gracia y de la nueva creación, el nuevo hombre que Dios hace por medio de Cristo Jesús. Alguien levantó la mano, no sé quién fue, parece que fue Elías o María José. Sí, yo había sido, pero lo mencionaste ahora, que de la nueva creación. O sea, ahí donde dicen el 10 porque somos hechura suya, creo que Claro, igual ahí se podría decir que está la nueva creación en ese versículo. vale, vale, vale. La nueva creación, así es. Entonces ahora retomamos desde el versículo 11 en adelante, ¿vale? Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué podemos ver ahí, hermanos? ¿Qué podemos ver aquí?
Por tanto, dice, recordad, dice la textual, o acordaos, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, ¿a quién entonces se está dirigiendo acá en el 11? ¿A qué grupo se dirige? A los gentiles, Ya, los gentiles. ¿Y quién eran los gentiles? los que estaban sin ley. Ya, o sea, los que no eran judíos. Ya, porque Sí, la ley fue dada a los judíos en judíos. Sinaí, ya, en el monte Sinaí. ¿Qué más vemos en el 11? Adelante, hermana Sandra. Hermano, pero por tanto acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, quiere decir que estos eran gentiles creyentes. Ya, correcto. Bien. ¿Por qué lo sabemos eso? Yo lo traje por la lectura, porque como dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada Ya. circuncisión hecha por manos de la carne. Entonces, de ahí lo traje. Claro, y también porque en los versículos anteriores viene hablando de la salvación, ¿no es cierto? Viene hablando de aquellos que por gracia son salvos, ¿ya? Y que son creados en Cristo Jesús, ¿ya? Ahí está hablando de la gracia, de la fe, del don. ¿Cierto? Y ahí les dice, por tanto, acordaos que en ¿Cierto? otro tiempo vosotros, ya antes también había dicho, en otro tiempo andaban en los deseos de vuestra carne, o de nuestra carne, en lo que Pablo declara acá. Así que el contexto nos da a entender de que aquí se está dirigiendo a gentiles que son creyentes, ¿ya? Y bueno, en el contexto inmediato y en el posterior, también nos va a decir y nos va a aclarar obviamente que se refiere a gentiles creyentes en este caso. Ya, muy bien, hermana Sandra. ¿Qué más podemos decir del 11? ¿Por qué creen ustedes que les dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros? ¿Qué se les olvidó aquí? ¿Por qué se tienen que acordar de algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué intuyen que Pablo está abordando acá? Pensemos, pensemos. ¿Qué pudiese estar Pablo abordando acá? Recordad, acordaos de que en otro tiempo vosotros. Recordad que en un tiempo, dice la textual, vosotros los gentiles. ¿Qué nos dice el versículo 12? Estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos, perdón, de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo, nos dice la textual. En la Valera, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué entonces les dirá acordaos a estos gentiles creyentes que olvidaron? ¿Qué problemática quizás querrá abordar acá Pablo? ¿Qué pensamiento, qué corriente, qué actitudes quizás que estaban teniendo? ¿Habrá alguna mentira que estuvieran creyendo los gentiles que Pablo les tiene que decir acordaos de que en otro tiempo? ¿Le estará revelando algo? ¿Qué estará queriendo decir Pablo con este acordaos? ¿Tenemos respuesta, no, hermanos? ¿No hay respuesta ahí?
Me llama la atención que después de todo lo que dice arriba, dice por tanto, o sea, hay que tomar en cuenta lo que decía anteriormente, todo lo que dijo. Dice, por tanto, acordaos. ¿Ya? Seguramente estaban en otras prácticas, seguramente. Pero si les dice acordaos. A ver, adelante, hermana Sandra. Eh, ¿Sabe qué? Yo estaba pensando que puede ser, como dice la hermana Sonia, que como anteriormente estaba hablando de todas las riquezas que hay en la salvación, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, yo creo que es una forma de reforzar o reanimarlos a ellos, recordándoles de dónde vienen, porque haciendo el contraste con la salvación, como estaban antes, acordados de dónde vienen, o sea, no estaban vagando prácticamente y fuera del alcance de la misericordia del Señor. Entonces, eh, eh, pienso que hace un contraste para fortalecer eh, el Evangelio, para poder fortalecer la palabra del Señor, para poder llevarlos a ellos a esta reconciliación con el Señor. Es lo que me viene a mí con esto que dice aquí. Por tanto, acordaos, porque, bueno, eso pienso, hermano. Ya, gracias, hermana. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais. ¿Qué tiempo verbal es este? Pasado. Pasado. Ya. Entonces Pablo les dice, acuérdense que en otro tiempo, ya ese otro tiempo no está queriendo decir que es pasado, ni modo que sea otro tiempo en el futuro, que se acuerden de algo en el futuro, imposible. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais. Y miren, los gentiles en cuanto a la carne. ¿Por qué hará esa separación de los gentiles en cuanto a la carne? ¿Por qué no dijo simplemente, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne? ¿Por qué será necesario que en estos tiempos verbales que está hablando en pasado, Pablo entonces les diga que son gentiles en cuanto a la carne? Adelante, hermana Sandra. Eh, como yo leo, hermano, es que dice, erais gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión. Entonces, creo que por eso, porque como haciendo, yo creo, sin decirlo, una relación o una antítesis con respecto a los judíos que eran circuncisos, pero en cuanto a la carne. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, bien, 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 le entiendo la idea. Ya. Efectivamente, ¿todos entendieron o no lo que nos dice la hermana Sandra? ¿Se entendió o no? Hermanos, ¿se entendió o no lo que dijo la hermana Sandra? Creo que sí. Ya, entonces, los gentiles en cuanto a la carne vendrían a ser, o por qué hace esa separación, esa distinción, mejor dicho, esa denominación, llamémoslo así, es porque efectivamente Pablo les dice que como acá hay judíos y se está dirigiendo a judíos, hay una asamblea mixta, ya tanto judíos como gentiles, y lo vamos a ver desde el principio, cuando está hablando acerca de la voluntad de Dios para el ser humano, para aquellos que Él ha salvado en Cristo Jesús, para aquellos de los cuales han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, aquellos que han tenido herencia juntamente con Él, juntamente con Cristo, y que han recibido en el Evangelio, perdón, que han recibido el Evangelio. En el versículo 13 del capítulo 1 se había dicho Pablo ya se había dirigido a este grupo,
diciéndoles, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, y miren lo que les dice acá, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya? ¿Cómo es posible entonces que el Espíritu Santo llegue a los gentiles? Se preguntaría un judío. ¿Cómo es posible que Dios tenga un trato tan personal con gentiles? Si ellos son gentiles, son extraños, son advenedizos, son extranjeros, no tienen nada que ver con nosotros. Entonces acá Pablo les dice, les dice que ellos fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Forman parte de esta posesión adquirida, de esta herencia, y también son parte entonces del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y eso lo vamos a ver más adelante también. En este sentido entonces, cuando Pablo les llama y les dice gentiles en la carne, en el capítulo 2, versículo 11, entonces está queriendo remarcar nuevamente, pero con un fin explicativo, lo que va a decir más adelante. Porque más adelante les va a decir, ustedes, que son gentiles en cuanto a la carne, erais antes llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, de nuevo está hablando de algo corporal, de algo terrenal. Sin embargo, después les dice, en aquel tiempo, en el 12, estabais pasado sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, que ellos estaban o estabais. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica ese estabais? Por consiguiente, implica que ya no están, ¿no es cierto? Ya no están sin Cristo, ya no están alejados de la ciudadanía de Israel, ya no están ajenos a los pactos de la promesa, ya no están sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no es cierto? Porque ellos estaban así. Entonces Pablo les dice a los gentiles en cuanto a la carne, que son creyentes, les dice, ustedes antes estaban así, antes eran llamados incircuncisión. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, no, hermanos? Sí, 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 sí. Sí, sí se Sí, entiende. se entiende. Ya, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque esto de la circuncisión... Oh, ¿qué pasó? Adelante, Ismael. Igual Bueno, me llama la atención cuando dice ajenos a la ciudadanía de Israel, algo así dice. ¿sí? Eh, y ahí tiene que, o sea, ahí está implícito, si bien entiendo que para muchos que creen lo contrario no es suficiente este versículo, pero está implícito quién es el verdadero Israel, que no se refiere a algo de nacionalidad o de terreno, sino que se refiere a una patria celestial, a un reino celestial, a una nación celestial. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta ahí entonces? Disculpa. No, no era pregunta, en ningún momento dije que iba a preguntar, dije que me llamaba la atención eso. Ah, ya, perfecto. Pensé que tenías una consulta. Y respecto a eso, Ismael, a ver, desarrolla un poquito más la idea, porfa. Respecto a eso mismo, porque es súper interesante. Que dice, eh, estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía celestial y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, y ahí desarrolla. Entonces es Cristo el que nos hace partícipes del verdadero Israel. Es en Él en que es Él el verdadero Israel. Entonces ahí está ya hablando explícitamente de que el Israel de Dios no es la nación. Y por lo mismo habla de cómo los gentiles son parte de Israel también, pero del Israel en Cristo. Ya, sí. Y bajo el mismo punto, entonces, en Gálatas 3, le iba a mostrar el pasaje, cuando dice, acá en el 8, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dice Pablo también,
dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y mire lo que dice acá. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Ya? Entonces, acá nos ha dicho la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a ¿quiénes? En el 8. ¿A quiénes? A los gentiles. Ya, a los gentiles, que es el mismo grupo que se está refiriendo Pablo entonces en Efesios 2. Y les dice, ustedes ya no están lejos, porque desde Abraham, dice Pablo en Gálatas, hasta ahora se ha cumplido lo que Dios ha dicho, en ti serán benditas todas las naciones, y es por la fe. ¿Y dónde está la fe acá? En Efesios capítulo 2, versículo 8. En Gálatas 3:8 se nos dice que los gentiles por la fe, y en Efesios 2:8 se nos dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ya? Y acá se dirige a los gentiles y les dice, ustedes eran. ¿Por qué? Porque, como ya había dicho en Efesios capítulo 1, ustedes ya creyeron al Evangelio. Ustedes son ya parte, entonces, de esta esperanza que tenemos en Cristo. Ya son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces ustedes gentiles, creyentes, son parte del pueblo de Dios, del remanente suyo, de la posesión adquirida para reyes y sacerdotes que Dios nuestro Padre entonces ha hecho, y que queda también claro después en Apocalipsis, cuando se dice que era tomado de toda tribu, pueblo, lengua y nación. No es solamente entonces de los judíos, ¿ya? Y en el 12 se nos dice entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Adelante, Ismael. No, se me había quedado levantada de delante. Ah, vale. Entonces Elías y María José parece que levantaron la mano. Sí, yo quería hacer el alcance de que ahí cuando dice, erais llamados, pensaba que quién los llamaba así. O sea, no creo que haya sido Dios, obviamente, que los llamaba así. Tiene que haber sido, se refería seguramente al pueblo judío. Entonces, también ahí les hace recordar que en otro tiempo ellos fueron menospreciados por el pueblo judío, porque no los llamaba quizás por donde venían, por su pueblo, sino que había un poco un menosprecio de parte de los judíos para con los gentiles en llamarlos incircuncisos. Eso. ¿Ya? Claro, algunos entienden acá que cuando dice eres llamados incircuncisión, algunos entienden que son llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, entonces claramente está haciendo relación al pueblo judío, ¿ya? Como también lo explica bien acá la textual. Y para otros he leído que algunos dicen, también podría estar diciendo que son llamados sin circuncisión por todos aquellos que hicieron la circuncisión, que tienen la circuncisión hecha con mano en la carne, o sea, nuevamente refiriéndose a los judíos. O sea, los judíos eran los que llamaban incircuncisos a estos gentiles, ¿ya? Sea como sea, yo entiendo que está bien acá como lo pone la textual y como lo maneja también la Valera, que el sentido pleno es que eran llamados sin circuncisión entonces por los judíos, como tú bien dices. Y si es así, si lo estamos entendiendo bien, si es correcta nuestra interpretación, entonces también se resalta mucho más lo que leímos en Gálatas cuando se dice la escritura, desde el tiempo de Abraham, que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces estos israelitas entonces que
llamaban de manera despectiva perros a los gentiles incircuncisos. Entonces acá dice Pablo que ellos eran de esa manera, pero ya no. ¿Por qué? Porque nuevamente, como dice en Efesios capítulo 1, entonces creyeron al Evangelio. Ellos ya son parte, ya son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que gracias por el alcance también, María José, porque efectivamente la persecución siempre vino de parte de los judíos, mayormente. Después se nos dice en el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Quiénes estaban sin Cristo entonces? En ese tiempo antiguo, pasado ya. Los ¿Quiénes gentiles estaban sin Cristo? Los gentiles, ya alejados de la ciudadanía. Mira, y aquí lo dice. ¿De quién? de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, me gustaría que fuéramos desglosando esta frase. Cuando dice primero que estábamos, o sea, que los gentiles, yo me incluyo, estábamos sin Cristo, ¿qué quiere decir eso? ¿Los judíos tenían a Cristo? ¿Estaban con Cristo? ¿Estará queriendo hacer una comparativa acá, Pablo? ¿Qué estará queriendo decir Pablo cuando dice en aquel tiempo estabais sin Cristo? Simplemente los está, ¿cómo se llama? ¿Describiendo o está comparándolos con los israelitas? Porque acá dice después que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Los que recibieron los pactos fueron los israelitas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios acá es Elohim, que es el nombre usado para, que se ocupa normalmente para mencionar a Dios por parte de los hebreos. Entonces, ¿se podría entender de que Pablo está acá en el 12 comparando a los gentiles con los judíos? ¿Lo entendemos así? Pero igual ahí está queriendo decir, entiendo yo, desde el punto de vista de los judíos, y es lo que hasta cierto punto los judíos les hicieron creer a ellos, de que la incircuncisión era algo, la incircuncisión de la carne o la circuncisión de la carne tenían un valor delante de Dios, ¿Ya? pero no estaban considerando que Cristo cambió eso. ¿Ya? Entonces está comparándolo con los judíos, a No, no, los no, yo gentiles. creo que cuando les dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, ahí les está haciendo ver de que en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la circuncisión que tenían los judíos, entonces se comparaban con los judíos y ellos tal vez hasta cierto punto creyeron eso, creyeron que no eran parte del reino de Dios, que no eran parte de Claro. la nación de Dios por el hecho de ser incircuncisos, ¿se entiende? Y no solo creyeron, sino que efectivamente lo eran. Los gentiles, que no estaban dentro del pueblo de Israel, estaban efectivamente alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso efectivamente era así. Lo vemos con Rahab, por ejemplo, la ramera, que una vez que conoce entonces a los espías y se pone como parte del pueblo de Israel, ahí recién ella entonces se sujeta a los pactos, pasa a ser parte de la ciudadanía de Israel, ya tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el Mesías prometido, y ahora Dios ya no vive sin Dios en el mundo, sino que vive entonces para servir a Dios. Entonces, los gentiles que no estaban antes en el tiempo antiguo, no formaban parte de todo esto, de lo que está escribiendo Pablo en el 12. Y eso lo podemos ver con el ejemplo de Rahab y con el ejemplo de otros también, ya que efectivamente, por ejemplo, tenemos el caso de Ruth, ya, de Ruth y Boaz, por ejemplo. También podemos ver eso. Entonces, en este sentido, ¿qué podríamos decir? Por eso pregunto, ¿acá Pablo está comparando a los gentiles con los judíos? ¿Simplemente los está describiendo a los gentiles? ¿Qué es lo que Pablo está haciendo en el 12? Está mostrando de dónde Dios los sacó, po. Está mostrando
lo que son sin Cristo. ¿Ya? Porque no es solamente el 11 y o sea, no solamente es el 11, sino que también en el 12, donde habla de lo que es el antes y después habla del después, el pre-Cristo y el post-Cristo, en la vida de ¿Ya? ellos. Ya, entonces les muestra, ya es descriptivo en este caso, es demostrativo, perdón. Es demostrativo, el 12. Adelante, hermana Sandra. Sí, este, con respecto a lo que dijiste recién, hermano Andrés, mira, yo veía, yo estaba leyendo, pero no sé si estoy acertada, pero se lo voy a compartir. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel. Y yo entiendo que este alejado de la ciudadanía de Israel se refiere a algo espiritual. O sea, porque dice, y ajenos a los pactos. O sea, a ver, por un lado puedo entender que alejado de la ciudadanía de Israel, alejado del pueblo de Israel, porque no eran israelitas. Lo puedo entender así. Pero, o sea, ellos no tenían esa ciudadanía, por lo tanto no podían ser israelitas. Pero yo por esa misma razón no lo encuentro que sea como algo físico, sino que puede ser algo espiritual, alejados de la ciudadanía de Israel, no algo espiritual. No sé si alcanzan a entender eso, porque ellos andaban alejados en todos los aspectos con respecto a Dios mismo, y por lo tanto también no tenían conocimiento de los pactos que Dios había revelado a los israelitas, por ejemplo. Entonces, había un desconocimiento total con respecto a Dios de ellos. Eso es lo que yo empiezo a comprender desde aquí, que en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, pero como un aspecto a lo que vino a ser la iglesia posterior, digamos ahora en este Nuevo Testamento. Por eso, pero no sé si tomarlo así, como te digo, o tomarlo como la ciudadanía como literal, como de el pueblo de Israel. Claro, ahí habría que matizarlo entonces, Sí, hermana Sandra, porque surgirían preguntas. Por ejemplo, si Pablo acá se refiere a lo espiritual, entonces no debiese dirigirse únicamente a los gentiles, porque parte del pueblo de Israel también estaba sin Cristo, no creían en él, y si estamos hablando de manera espiritual, tampoco formarían parte del Israel de Dios, también estarían ajenos a los pactos, entonces que vendrían por medio de Cristo porque no creen en él, no tendrían esperanza y también estarían sin Dios en el mundo, si es que fuera algo netamente espiritual. porque está hablando solamente con los gentiles en este momento. Está hablando Por con los... eso, Claro, como él está hablando... Ah, ya, ahora te caí recién de lo que dijiste. Sí, es probable que, claro, tienes razón. Sí, claro, entonces estaría dirigiéndose a los gentiles y diciéndole estas cosas porque está hablando de algo físico, por eso dice en cuanto a la carne. Y después dice con cierto. mano en la Sí, sí, carne. sí, tienes razón. Ok, entiendo. ¿Ya? Entonces, Entiendo. Sí, sí. ya, perfecto. Bien, esa es la idea, que vayamos siguiéndonos todos. Entonces, como Pablo está haciendo una comparativa entre los gentiles en la carne, por eso dice en cuanto a la carne, les dice, en cuanto a la carne en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Por qué estaban sin Cristo? Creo que una respuesta fácil, ¿o no? ¿Por qué estaban sin Cristo? Porque el Mesías era para... ¿A quién le había sido prometido el Mesías? Este Cristo. A los judíos. ¿Ya? ¿De dónde vendría el libertador? De Judá, ¿no es cierto? Cristo. Estabais en aquel tiempo sin Cristo. Ya, o sea, ellos no tenían esta promesa del Mesías. Ya, si bien fue dado que de la simiente en Adán y Eva, a Eva se le dijo, de tu simiente entonces vendría y daría el golpe mortal a la serpiente, etcétera.
la figura de Cristo como tal, este nombre, este título, fue dado exclusivamente a los judíos en este caso. Y como Pablo está haciendo una comparativa, lo más probable, según el contexto, si es que lo estamos entendiendo bien, entonces le dicen en aquel tiempo estaban sin Cristo, ¿ya? Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? Porque no eran parte de Israel. Ninguno de ellos ¿cómo se llama? Se había judaizado. Los gentiles estaban apartados, eran extraños, eran ajenos a los pactos de la promesa. ¿Ya? Ellos no tenían la ley, no tenían nada de lo que Dios le dio a Israel en Sinaí, de lo que recibieron por medio de los profetas. Los gentiles no eran partícipes de estas cosas. Estaban entonces sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y por eso en el 13 les dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo, y mire lo que dice, estabais lejos. Estabais lejos. Entonces lo que está hablando acá, a mi entender, según lo que entiendo del contexto, y como dice en cuanto a la carne, entonces está haciendo una comparativa entre gentiles y judíos y dirigiéndose a los gentiles y diciéndoles, ustedes antes no tenían nada que ver con nosotros, absolutamente nada que ver, ni con Cristo, ni con Israel, ni con los pactos de Dios, y no tenían esperanza, y Dios para ustedes no estaba en este mundo. No existía Dios para ustedes en el mundo. ¿Ya? Y eso queda mucho más claro también cuando Pablo predica en el Areópago con los griegos y les dice, al Dios no conocido, al que ustedes tienen ahí, a ese es el que les vengo a mencionar, a ese es el que les vengo a hablar. Y Pablo los lleva a la salvación en Cristo por medio de la fe y diciéndole que es por gracia. En ningún momento Pablo les dice que es por la ley, que es por obras, ¿ya? Y bueno, ninguno de los apóstoles en verdad. Entonces, bajo ese punto de vista, entonces Pablo acá está haciendo una comparativa y le está diciendo a ustedes ahora, en el 13, en Cristo Jesús, que ustedes en otro tiempo estaban lejos, ahora son hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, ahora ustedes pasan a ser parte y acá es donde también se desarrolla mucho mejor lo que había dicho en Efesios 1, en Efesios 1, versículo 18 cuando les dice, perdón, en el 18 no, en el 13. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ya que es las arras de nuestra herencia hasta hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces aquí está la esperanza que antes no tenían. Está Cristo, que antes tampoco lo tenían. Está esta verdad del evangelio, de vuestra salvación, ¿ya? La promesa que Dios había hecho, que habría de salvar en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra y que de ahí vendría entonces la salvación a los gentiles también. Así que se va entendiendo, ¿no? Adelante, hermana Sandra, usted había levantado la mano, parece. No, hermano, es solamente una cuestión de concepto, porque como en un inicio partiste diciendo que ellos no formaban parte, no estaban, entonces eso sí, yo quería decirte que sí formaban parte, pero no tenían conocimiento porque después tú terminaste diciendo muy bien que ellos tenían la promesa de Abraham, ¿no es cierto? Entonces, la promesa estaba, pero ellos no tenían conocimiento de aquello, de que, porque como bien dice que también la palabra dice, estabais alejados, ¿no es cierto? Claro. Estabais ajenos a estas verdades que ahora se les están revelando a través del Evangelio. Entonces, eso quería contar, hermano. Claro, en cuanto a la eternidad, claro que estaban cercanos, porque Cristo lo había en la eternidad La, con Dios, estaban sí, ya escogidos por lo que nos partió diciendo Efesios, pero es la importante promesa, entender que en el tiempo de nosotros, en nuestro tiempo, ellos estaban lejos, entonces efectivamente no formaban parte. De hecho, la textual ocupa la palabra sí, excluidos. estamos totalmente de acuerdo porque es que cuando se dice no formaban parte, claro, y aquí en la tierra, aquí en el mundo, pero en el plan de Dios se estaban formando. De hecho, el Evangelio desde el Antiguo Testamento, la promesa es para todos, no es para Claro, solo los judíos. Entonces, eso es lo claro. que el alcance que yo quería hacer con respecto a eso. Mm, Porque si uno dice, ellos, los gentiles estaban aparte, no vinieron a formar parte después. Sí, claro,
porque después se le fue revelado esta gracia de la salvación, pero teniendo en cuenta que el plan de Dios fue antes de la fundación del tiempo y se reveló a partir del Evangelio en el Antiguo Testamento, o sea, para los judíos y los gentiles, desde Abraham, ¿cierto? Claro, hasta que no se hizo efectivo, perdón, Hasta que que ellos no ellos tuvieron creyeran en el entendimiento. Evangelio, Claro, que creyeran en Cristo, entonces ellos estaban lejos. cierto, Nosotros estábamos lejos, no es formábamos parte, cierto, es. ¿ya? Sí, Así que hermano, sí, solo claro. quería como poner eso. Estamos alineados entonces ahí también. Hermano, Adelante, Elías, María José. Tengo una pregunta. En base a esto, entonces, porque esta es la condición del gentil, Claro, ¿cierto? Y es una comparación en el 13 que dice, pero ahora en Cristo Jesús. Y a mí me parece que entonces, si es así, una separación entre lo que es estar en la carne o en la forma natural, a después de estar en Cristo Jesús, tanto gentiles como judíos, aunque hayan estado circuncidados a mano, estaban en la misma condición. correcto. No hay una diferencia entre ellos. Entonces a mí lo Claro, que en me, el dos. Mm. perdón, lo que me da a entender, si lo podéis mover hacia abajo, por favor, André, justo estaba viendo del 11 para abajo, Acá a la izquierda ya. y ahí nomás. Claro, si lo entendemos de esa manera, para mí toma mucho más sentido el versículo 14 de que no hay una diferencia en la carne, sino que es Cristo quien viene a hacer la diferencia. Es Él quien hace la diferencia tanto en gentiles, que es a donde se enfoca desde el 11 en adelante, porque del 1 al 10 habla como general, habla como para todo lo que lo estaban escuchando, sean judíos o gentiles, de hecho porque él mismo se incluye. Y aquí me parece que hace no una comparación como para decir ellos lo tenían y ustedes no, sino que hay una comparación en el hecho de decir en la situación de estar en la carne o en la forma natural, alejados de Dios completamente, y después de estar en Cristo Jesús. Entonces, para mí Disculpa, toma mucho más en cuál no hace la sentido. comparación? ¿Cómo? ¿En cuál no hace la comparación, perdón? Que tú dices per se, porque no hace una comparación per se según lo que te entendí. No, lo que yo digo es que no hace una comparación entre gentiles y judíos como tal, a mi modo de verlo, sino entre aquellos que están en la carne, en la forma natural, y después están en Cristo Jesús. Ah, ya, perfecto, ya te entendí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, eso Sí, sí, quería ya. acotar. Claro, pero igual es importante entender que Pablo lo está tomando en cuanto a la carne, al menos cuando ya habla de los gentiles, les dice a los gentiles en cuanto a la carne para introducir esta verdad, y esta es una muy bonita revelación que Dios hizo a la iglesia del primer siglo, a los gentiles del primer siglo, diciéndoles, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A qué han sido hechos cercanos entonces? A todo lo que dijo anteriormente, ¿no es cierto? A todo lo que dijo en el 12. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué dice ahí? Ah, Yo, Elías. Elías. yo de nuevo. Claro, es que por eso decía, si lo entendemos de esa forma, cuando dice vosotros que en otro tiempo estabais lejos, igual a mí me da a entender como que dentro de los judíos había gente que estaba dentro del pacto por la descendencia, por la promesa, pero no eran todos los judíos, ¿no? Acá yo no veo que esté generalizando, ni para los gentiles ni para los judíos. Entonces, es como que efectivamente los gentiles estaban lejos, no como aquellos judíos que sí estaban cercanos, por así decirlo. No sé si se podrá interpretar de esa manera, pero no es como que todo el judío, por así decirlo, estaba cerca de la ciudadanía de Israel, porque ahí es Israel, tendremos que entender si es Israel como país, o sea, ser israelita solamente o se refiere a la ciudadanía de Israel, como lo vemos en otros textos, como una ciudadanía celestial. Ajeno a los pactos de la promesa, también tendríamos que ver
a qué se refiere, si solamente porque el Señor hizo pactos con uno que otro judío dentro de la historia, significa estar dentro del pacto de la promesa. Entonces, por eso como que lo matizaba, como que ahí no lo entiendo tan bien. A ver si me ayudas. Claro, yo entiendo, primo, que como acá no está individualizando a nadie, no está diciendo los romanos, los griegos en cuanto a la carne, sino que está diciendo los gentiles, entonces yo entiendo que lo generaliza, ¿ya? Y como generaliza a los gentiles, que son en cuanto a la carne, pero sí antes de generalizarlo, él había explicado a quiénes se dirige. ¿Cuándo dijo que, o sea, cuándo se explica a quiénes se dirige? En el 1:13, cuando habla de y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces ya tenemos un contexto anterior en el cual hay gentiles que creen en el Evangelio y que también son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ya? Esos gentiles, entiendo yo, son los mismos que se está dirigiendo acá en el 2. Entonces, claro, como tú bien dices, se generaliza, perdón, no se generaliza a todos los gentiles inconversos también incluyéndolos, sino que acá está hablando de los gentiles convertidos. Por eso les dice, en otro tiempo vosotros. Entonces acota esa generalización para llevarla al grupo selecto de gentiles escogidos que antes estaban de una manera alejados de Israel, sin Cristo, etcétera, etcétera, y les va a decir que ustedes, gentiles creyentes, ahora en Cristo Jesús, ya no están más lejos, sino que están cercanos por la sangre de Cristo. Claro, ¿Ya? es que ahí, disculpa que te interrumpa, ahí la comparación que podríamos entender entonces es con aquel judío que sí era, como está dentro de un contexto de aquellos que reconocen a Jesucristo, por así decirlo, o cristiano, deberíamos entender entonces que los judíos que habla acá o con los que los compara, que tienen este acceso a la ciudadanía de Israel, etcétera, eh, necesariamente deberían ser creyentes también, así si lo veo en el contexto, porque cuando en el 14 dice que de ambos pueblos se hizo uno, ahí no es ambos pueblos como, eh, o sí es así, de gentiles y judíos, ¿a eso se refieren ambos pueblos? Ya, mira, de aquí se pueden levantar dos cosas, ¿ya? Y ahí hay que ver qué es lo que más se apega. ¿Por qué? Porque mira, yo me puedo comparar yo, por ejemplo, gentil, con todo el resto de pueblos, israelitas, con cualquier cosa. Ya yo me puedo comparar yo solo contra otros. Yo puedo hacer esa comparativa. Por ejemplo, yo, Andrés, me comparo con todo el resto del mundo. Ahora, en este sentido práctico de lo que está hablando Pablo, él les dice, ustedes gentiles, creyentes, ya determinó que eran creyentes, gentiles a los que se dirigía, y por el contexto también lo entendemos así, entonces les dice, ustedes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ahora, esta ciudadanía de Israel y estos ajenos a los pactos de la promesa se le fueron dados a toda la nación de Israel, a todos los judíos. Entonces, tampoco podríamos descartar que Pablo esté comparando a la nación física de Israel sin hacer separación entre judíos y perdón, entre conversos e inconversos dentro de Israel y haciendo la comparativa de ellos con los gentiles convertidos y diciéndoles, ustedes los que están convertidos de Israel y los que no están convertidos de Israel, el único que vale acá es Cristo. Entonces, los que están en Cristo, esos son los que son hechos cercanos con los gentiles, porque de ambos pueblos hizo uno. Entonces, podría estarse tomando toda la nación de Israel como tal, sin hacer distinciones de creyentes e inconversos. No sé si me explico. Y otra manera de verla es, como tú dices, ya que se está dirigiendo a gentiles, dentro de ese grupo selecto de creyentes que son gentiles, entonces también uno podría entender y decir, oye, entonces también lo está comparando con israelitas que también son creyentes. Entonces está haciendo la comparación entre ambos grupos, perdón, de creyentes, entre israelitas y gentiles. ¿Ya? No sé si me expliqué. No sé si me entendí. No sé si me di a entender. Sí, creo que sí. Sí. Ya, entonces, bajo ese punto, primo, yo entiendo, de lo que yo entiendo personalmente, yo entiendo que por ahora no habría que descartar ninguna de las dos, pero sí me inclino más a pensar que por cómo Pablo dice en aquel tiempo estabais sin Cristo
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y les dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea, gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y aquí habla de pueblos, de que a ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, lo más probable es que se esté refiriendo a creyentes dentro de los israelitas y a gentiles creyentes también, y les diga, entre ustedes dos no hay ninguna separación de esas ridículas que hay entre los de la nación de Israel que están diciendo, no, es que la circuncisión es la carne, es que esto otro, y los otros gentiles, no, pero es que ustedes tienen un único Dios, nosotros tenemos varios dioses, nuestras costumbres, nada de eso. Ustedes, creyentes de Israel y creyentes de los gentiles, son un solo pueblo. Se derriba esa pared intermedia de separación, entonces ocurre todo lo que Pablo va a explicar en el 15. A mí, a priori al menos, esa es lo que estoy entendiendo a raíz de los estudios, pero no sé si podría descartar del todo la otra todavía. Ya, no sé si me expliqué. Sí, sí, claro, claro. Ya, no sé si el resto entendió lo que hablamos con Elías. No sé si nos van siguiendo la distinción que quiso marcar Elías y que tiene mucha razón ahí con lo que dice el texto. ¿El resto de hermanos lo entendió? Hermana Sandra, o lo entiende distinto también, nos puede decir cómo ven esos versículos, ¿ya? ¿Cómo los vemos? Versículos 11, 12, 13, 14. Yo, hermano, lo tengo bien. Gracias. ¿Se entendió entonces? Sí, ¿se entendió? Sí, se entendió, sí. Ya. Si nuestra interpretación es correcta, ¿ya? Si nuestra interpretación es correcta, como bien decía Elías, yo también creo eso, se entiende mucho mejor, o quizás, no sé si mucho mejor, pero se eleva la obra de Cristo, ¿ya? Mucho más, porque Él es nuestra paz. Y dice, ¿por qué Él es nuestra paz? Porque de ambos pueblos hizo uno. ¿Había alguna posibilidad de compatibilizar a judíos con gentiles antes de la llegada de Cristo? Sinceramente, Cero posibilidad. cero posibilidad. Uno, porque el nacionalismo judío era, yo soy israelita, yo vi a Dios en Sinaí, tengo a Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, ya tengo al rey David, tengo todo lo que se ha construido a lo largo de la historia a mi favor. ¿Y tú, gentil? Entonces, en ese sentido, Israel, entonces en su ego, se engrosa el corazón, y ahí es donde los profetas, también cuando hablan de Isaías, de Zacarías, de Jeremías, en Éxodo también Moisés lo que profetiza, se engrosa el corazón por el lado de Israel, y los gentiles por otro lado, como bien dice acá la Escritura, sin esperanza, sin Dios en el mundo, o sea, sin Cristo. Ellos no estaban ni ahí con nada, o sea, no estaban ni ahí con Dios, con todo lo que Israel tenía como santo. Entonces, lo podemos ver incluso con los filisteos cuando se llevan el arca y Dios es el que ahí dice que ahí está su santidad y que empieza entonces a guerrear contra ellos. Y lo podemos ver en otras figuras en que los gentiles, lo que es santo para los israelitas, para ellos no tiene ninguna santidad. En cambio, ahora en Cristo, de ambos pueblos hace uno. Él hizo la paz. Hizo la paz entre nosotros que éramos gentiles y aquellos de nuestros hermanos judíos que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, de ambos pueblos hizo uno nuestro Señor Jesucristo. Adelante, el que haya levantado. Sí, yo. Sí, y también quería comentar que cuando habla de la circuncisión hecha con mano en la carne, la circuncisión de por sí, como hemos visto en Génesis, era una señal que diferenciaba al pueblo de Dios de los demás pueblos, ¿cierto? Entonces ahí había una separación, por así decirlo, que fue malentendida por el pueblo de Israel, por los judíos, y ellos se creyeron algo mejor,
y no siguieron por así decirlo, el espíritu de la ley o de los mandamientos. Tanto es así que en varias oportunidades eh, en el Antiguo Testamento hablan de que circunciden, por ejemplo, Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Entonces, hay advertencias antes de que lo que realmente importaba es lo mismo que está nombrando, que es la circuncisión del corazón. Entonces, debido a esa separación que los mismos, que en el hombre natural, por así decirlo, se hizo en el judío, en el pueblo judío, se hizo esta diferencia entre ellos por la circuncisión y todo el gentil que no tenía esta instrucción, entonces se le llamó incircunciso. Y ellos, tal como lo dijiste delante, ellos tenían un mal concepto de los gentiles, los dejaban aparte, no los incluían, ellos se sentían superiores. Pero en varias oportunidades eh, se habla de que la circuncisión debe ser del corazón. Entonces, acá cuando introduce en el versículo 11, lo que hemos estado viendo, cuando habla de Cristo Jesús, ya se entiende que no es una circuncisión hecha en la carne, y ahí a mí me hace sentido de que fuera una comparación dentro del marco de los cristianos, por así decirlo, tanto judíos como gentiles. Entonces, de esa manera, él, como Cristo, como dice en el versículo 14, de esa manera Cristo viene a ser la paz para ellos. Y cuando dice que de ambos pueblos hizo uno, no quiere decir que somete un pueblo al otro, por ejemplo, como se piensa ahora que los gentiles deben ser judíos o deben seguir el judaísmo, sino que es de ambos pueblos de acuerdo a lo que él hizo en un inicio, de cómo él lo planteó en el principio. Porque tal como lo vimos o lo hemos visto en Romanos, si bien es cierto, en el desenlace de la venida del Mesías viene a través de los judíos, cuando llama a Abraham lo llama no siendo judío, Abraham era gentil. Entonces, de esta manera, Cristo viene a hacer la paz entre estos pueblos, de esta pared intermedia de separación. Está leyendo un comentario que dicen que la pared intermedia puede hacer alusión a una pared que estaba en el templo, donde separaban a los paganos, que eran los gentiles, y a los judíos, que eran como los que se creían hijos de Dios. ¿Cachai? Entonces, por eso es que dice que derriba la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, bueno, ahí sigue, pero ahí lo vamos a seguir abordando. Entonces quería hacer ese punto de que había una separación humana, no es una separación que Dios hizo, que eso es súper importante que nos quede claro, no es que Dios haya dicho, este es mi pueblo judío y este es mi pueblo gentil, o sea, ya, sino que siempre es un solo pueblo, que en la historia, debido al pecado del hombre, de los judíos, etcétera, se hace una separación, hay un altercado. De hecho, en otro libro, también se hace una reprensión a los gentiles de no creerse más que los judíos, a los cristianos. Entonces también creo que hay un tema ahí de que lo que está llevándonos es hacia la unidad de los cristianos, o llevándolos es hacia la unidad de los cristianos, tanto gentiles como judíos. Entonces por eso dice, Él en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, que era una pared intermedia humana, tal como lo dijiste delante, no es algo que haya sido voluntad de Dios. Entonces me llamó la atención eso, lo estaba leyendo ahora en un comentario donde en varias oportunidades en el Antiguo Testamento se habla de que la circuncisión debe ser en el corazón. Así que también es importante eso, verlo desde que no es algo que se nos ocurra de aquí en adelante, sino es algo que ya había sido advertido por los santos profetas del Señor en el Antiguo Testamento. Eso. Claro, y lo importante es que, como dice Romanos 9, que el propósito de Dios conforme a la elección de Israel
era para que también por medio de Israel las demás naciones vieran la luz de Cristo en este caso. Pero Israel lo entendió como se engruesa el corazón de ellos, y Dios dice que eso iba a pasar, entonces lo malentienden. Pero ellos debían ser el faro ahí en su tiempo que trajera a la gente al arrepentimiento, pero bajo ningún punto era que excluyera a la gente de ese arrepentimiento. Entonces, Israel, muy bien lo dice acá la textual, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, o sea, ellos excluyeron a los gentiles, ¿ya? Cuando eso no debía ser así, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Entonces lo deja claro, ¿ya? Y eso es lo que entiende también, ya sea licencia mía, entiendo yo, que varios de los creyentes lo entendieron efectivamente eso, el rey David, Moisés también, entre otros antiguos, que por fe entonces, y por haber creído en Dios, en Cristo también, sosteniéndose como viendo al invisible como Moisés, como lo estudiamos también en Hebreos, entonces tenían esta esperanza, perdón, y sabían que el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, entonces venía a salvar a la humanidad. Y eso también estaba claro cuando Dios habla a Eva y le dice que vendría entonces el simiente a darle el golpe a la serpiente, el golpe mortal. Así que igual es importante entender estos conceptos, y lo otro también es que hay que destacar que algunos entienden que esta pared intermedia de separación, claro, es física, otros la entienden espiritual, pero lo importante es que Cristo vino a ser nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y acá de ambos pueblos hizo uno, como bien decía Elías, no es que el judío se someta al gentil o el gentil al judío, o que hay una mezcla entre judíos y gentiles, sino que acá es donde entra también el concepto de el Israel de Dios o el pueblo de Dios, ¿ya? La nación santa de Dios, la nación santa, este pueblo que él adquirió, que son los hijos de él. Por cuanto creyeron en su nombre, como dice Juan, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como dice Apocalipsis 5, entonces él nos ha hecho ¿qué nos dice? ¿Qué dice? Una nación de reyes y sacerdotes. ¿Se acuerdan? Reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, súper importante entender que de ambos pueblos hizo uno, ahora es el pueblo de Dios. No son los gentiles, no son los israelitas, sino que es el pueblo de Dios el que por medio de Cristo entonces él gana, y como vimos en Hebreos, lleva muchos hijos a la gloria también. ¿Alguien había levantado la mano o se te quedó arriba, Elías? No, yo lo había levantado, que también me llamó la atención dentro de los textos que están acá, que también hace sentido con lo que estamos viendo. Por ejemplo, Jeremías 9:25, voy a leer 25-26, dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto. Y fíjense en esto lo que dice: porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces también eso tiene que ver con esta misma separación que ellos habían hecho al enorgullecerse o envanecerse, eh, de que creían que solo era para ellos y no fueron la luz, no fueron el faro, que si lo hubieran entendido bien, hubieran sido. Entonces eso, también, bueno, con respecto a la circuncisión que era el corazón, hay más textos, por ejemplo, Deuteronomio 10:16, que dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y también Deuteronomio 36, que dice: y circuncidará Jehová Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces así hay varios que se dan también en el Antiguo Testamento respecto al tema de la circuncisión. Entonces pasa de que no es, hasta donde entiendo yo, no es que todos los judíos disfrutaban, por el hecho de ser judíos, de una relación con Dios. O sea, yo creo que eso no debiésemos entenderlo así, sino que es aquellos que por la gracia de Dios tuvieron la revelación, tuvieron este nuevo nacimiento, esta nueva creación,
Y a esos son los que yo entiendo que compara a los gentiles cristianos que le está hablando. Entonces de ahí toma sentido de que de ambos pueblos hizo uno, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece a mí, hermano. Sí, estamos de acuerdo. Bien, bien, bien. Seguimos entonces con el 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿La carne de quién? Aboliendo en la carne de quién las enemistades. De Cristo. Ya, la carne de Cristo, ya. O sea, está hablando de la persona de Cristo. Ah, y lo otro importante, perdón, que se me había ido ahora que miré hacia arriba, que cuando dice habéis sido. ¿Me escuchan bien o no? Sí, sí, te escucha bien. Ah, ya. Que acá se me está pegando el zoom. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y es súper importante el término acá de hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué creen ustedes? Mejor voy a preguntar, ¿por qué creen ustedes que la sangre de Cristo entonces Él la pone acá como el factor determinante para habernos hecho cercanos? ¿Por qué la sangre de Cristo? Él lo pone acá como el factor determinante para ser hechos cercanos. Porque dice por la sangre de Cristo. Por todo lo que implica el sacrificio de Cristo, por todo lo mismo que vimos al Ya. principio de las doctrinas, todo lo que implica, ya partiendo por la doctrina del pecado, estamos alejados de Dios y solamente la sangre de Cristo nos puede acercar. Entonces, yo creo que el hecho de que Cristo tenga que morir ya es donde convergen, ese hecho es donde convergen todas las doctrinas. ¿Ya bien? ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Comparten lo que dicen mal o no? ¿Será eso, no, hermanos? ¿Me escuchan o no? Sí, pensamos que te había ido. No me escuchan. Sí, Ah, ya. Sí, es que tuve un problema Ahora, acá te con caí. el. Sí, bueno, yo concuerdo con lo que dice el hermano Ismael, totalmente de acuerdo, porque obviamente su sangre, por medio de su sangre, hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, y todo eso nos ha acercado a ser parte de su cuerpo, de su iglesia, eh, ser parte de, como dice en la palabra ahí, a formar un pueblo, Cristo, pueblo de Israel. Yo quería, no sé si me permiten aquí hacer un alcance con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, si me permiten, es que es un agregado corto, que cuando, con respecto a los judíos y a los gentiles, que a ambos, a judíos, porque si bien hizo un solo pueblo, pero eso lo hizo antes de la fundación de los tiempos, o sea, es un plan que el Señor ya tenía de antemano eh, proyectado, por decir así la palabra, planificado. Y tanto judíos como gentiles estaban totalmente en el plan de Dios, elegidos y escogidos desde antes, ambos. Solo que se vino a materializar en Cristo en la cruz. Eso quería agregar. Ya. Gracias por la sangre de Cristo, entonces. Y después dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación.
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Se te fue el audio. Te silenciaste, André, parece, no te escuchamos. Ah, ¿no me escucharon nada de lo que dije recién? No. No, Dale. Les decía que cuando dice habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, entonces, como bien decía Ismael, eso nos ayuda a entender muchísimo más por qué Él es nuestra paz. Porque la sangre de Cristo, recuerden que satisfizo la ira de Dios y nos dio entonces paz. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, como no hay ninguna condenación, Él entonces hace paz entre ambos pueblos, ¿ya? Entre todo lo que esos pueblos traían. Aparte que la paz también se puede realizar, aparte de la obra de Cristo, o en conjunto de la obra de Cristo, también por el hecho de que Él nos crea en Cristo Jesús. Entonces tenemos una naturaleza ahora que es compatible, ¿ya? Compatible. Son compatibles las naturalezas tanto de aquellos que eran israelitas como los que eran gentiles porque fueron creados en Cristo Jesús en una naturaleza divina. Entonces, claro que hay paz cuando Él entonces reina en medio de ese su pueblo que Él compró a precio de sangre. ¿Ya? Así que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, como tiene esa autoridad de derribar la pared intermedia de separación, también entonces dice el 15 que aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, crea en sí mismo entonces de los dos un solo, y aquí está de nuevo, y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ya? Elías creo que había levantado la mano antes. Puede ser hermano, pero no me acuerdo qué es lo que iba a decir. Así que Ya, sigamos vale. nomás. Vale. Bueno, para ir terminando, en el 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué nos está queriendo decir ahí? Ya habíamos dicho, aboliendo en su carne, está hablando de la persona de Cristo. Él es el que entonces saca las enemistades, las quita. Y sería interesante ver la palabra o el término aboliendo. En el 15 acá dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos, nos dice la textual. Adelante, Elías. Ahí la versión interconfesional dice, Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica, con sus preceptos y sus normas, y ha creado en su propia persona con los dos pueblos una nueva humanidad, estableciendo la paz. Ya. Ahí dice que es el diccionario abolir, agotar. Ahí esa es la palabra. Y acá nos sale la referencia de 2 Corintios 3:13, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y ahí están las dos veces que se utiliza la palabra catargeo. Catargeo. Y ahí está la palabra destruido, eh, destruir, acabar, acabarán, perece, perecer. Ahí están las acepciones de la palabra. Entonces era algo que iba a tener término. ¿Ya? Y aquí entonces Cristo le pone término a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, los termina, ¿ya? Y es importante entender por qué dice que los aboliendo en su carne las enemistades, recuerdan las veces en las que el antiguo pacto decía, y serán por estatuto perpetuo, y los esclavos nacidos en la casa del amo serán de él por estatuto perpetuo. Dice, serán perpetuamente para el amo los esclavos, etc. ¿Y por qué ahora dice que él le pone fin a esto? Si antes iba a ser perpetuo, ¿Dios cambia acaso? Si antes había dicho esto iba a ser para siempre o perpetuamente, no para siempre, dice perpetuamente. ¿Qué nos dice ahí? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo compaginamos? Porque me he topado con gente que lo pregunta, lo cuestiona. Oye, antes en el Antiguo Testamento dice Dios que esto va a ser perpetuo y ahora no está.
¿Cómo? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque él dice aboliendo, poniéndole fin, término a la pared intermedia de separación, perdón, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en preceptos o en ordenanzas. ¿Cómo lo entendemos ahí? Ese abolir. Es que igual el texto ahí da la respuesta porque dice aboliendo las enemistades, en su carne las enemistades. ¿Y cuáles eran esas enemistades? La ley de los mandamientos. Entonces, él al cumplir toda la ley y al morir, él deja atrás esa etapa. Deja obsoleto ese, o sea, confirma que ese pacto ya estaba roto por el mismo pueblo de Israel. Po. Ya, porque por ejemplo, en Éxodo 12, que es lo que se me viene a la mente, que era lo que recordaba, en el 12 creo, a ver, sí, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, ya que es cuando huyen, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiero la tierra de Egipto. Hiera, perdón, la tierra de Egipto. Y aquí dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Estatuto perpetuo. Por eso los judíos todavía lo hacen. Valga la data ahí de que todavía lo hacen, porque es un estatuto perpetuo. ¿Ya? Igual que lo que dice en el 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestra cuesta de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, ¿cómo eso? Es perpetuo, pero después el Señor Jesucristo lo da por finalizado. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Adelante, hermana Sandra. Yo lo entiendo de esta manera. Pienso que eh, sigue siendo perpetuo, porque la sangre es la sangre de Cristo, la que fue derramada perpetuamente por todos, o sea, una vez para siempre. Y, y eso. Y bueno, también está en la Santa Cena lo que también representa el cuerpo de Cristo, que es el pan. Entonces, también hay como que yo hago eh, un link entre eso y pienso que el Señor Jesucristo no es que lo hace perpetuo, lo sigue haciendo perpetuo, pero hay una abolición en cuanto a lo que antes era oscuro, ahora se evidencia en él como algo claro, por decirlo de alguna manera. Eso, así lo veo, hermano. No sé si estoy equivocado. ¿Ya? ¿Cómo lo entiende el resto? Acá está la palabra perpetuo. Acá. Espérenme. Ahí está. Eternidad, siempre, puede ser continuo, eternamente, eternidad, eterno, largo. Mundo, pasar, perdurable, permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, perseverar, sempiterno, para siempre, o siglo. Está la palabra olam, ¿ya? Que es usada ahí en perpetuo, en Éxodo. Y el diccionario hebreo dice eterno, para siempre, eternidad, o sea, perteneciente a una duración ilimitada de tiempo, generalmente con un enfoque en el futuro. O sea, que ha existido por un largo periodo de tiempo en un pasado relativo, ¿ya? Y ahí nos ponen ejemplos. ¿Cómo lo entendemos, hermanos?
¿Será que cuando dice acá Dios en Génesis, perdón, en Éxodo, en el ejemplo que estamos viendo ahora de las costumbres de las fiestas, y sobre todo con el tema de, de los panes sin levadura y de el tema de la Pascua, que es perpetua para siempre, ¿será que eso habría de tener término? ¿Por qué lo digo? Porque la palabra esta perpetuo, perpetuidad, también puede significar, como lo mismo en el diccionario, un tiempo indeterminado, pero que sí tendría fin. ¿Ya? Entonces, cuando dice Cristo en nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, entonces, ¿qué necesidad tenemos de tener otra Pascua más que la de Cristo? Si Él acá ya nos dice que abolió en su carne los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿qué necesidad hay de seguir guardando la ley? ¿Por qué? Porque Él ya la dio por finalizada. Él dijo, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que se cumpla todo lo que está dicho en la ley. Él cumplió la ley. Entonces, Él ahora derriba todo eso, ya está listo, ya pasó, ya no tiene sustancia esas cosas. ¿Por qué? Porque la sustancia está en Él, en el Hijo, en Cristo, en lo que Él hizo, en el sacrificio hecho en la cruz. Por eso es que Él crea en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí la ley ya no va. Aquí lo que va entonces es ese nuevo hombre que Cristo hace. ¿Ya? No sé si se entiende. Para cuando alguien les pregunte el tema de la perpetuidad, si es que se llegan a topar, sería interesante que lo sigan viendo, ya en honor al tiempo, pero sería bueno que siguiéramos masticando esto. Al menos yo lo entiendo así, ¿ya? El tema de lo que en el Éxodo antes se había dicho. Eso, ¿Elías había levantado la mano, parece? ¿O María José? ¿O me equivoqué? Sí, yo he levantado la mano que y, yo no, o sea, cuando dice aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, yo lo que entiendo que hace referencia a lo mismo que es derribando la pared intermedia de separación. O sea, hay una pared intermedia que impedía a los gentiles que se acercaran de una u otra manera hacia el Dios de los judíos, hacia el templo, hacia las costumbres, etcétera. No podían. De hecho, hay muchos que dicen que hasta era penado con pena de muerte el hecho de que un gentil se acercara a un templo judío. Eh, entonces, era imposible, humanamente hablando, de que para a un gentil el acercarse a todo lo que hacía un judío, o a esta relación, si lo queremos llamar, con Dios que tenía el judío, aunque entendemos que no tenía relación. ¿Y qué es lo que pasaba? Que no tenían el cómo llegar a menos que fuese a través de la circuncisión. Por eso hace como esa diferencia antes, que le dice que ustedes eran llamados incircuncisión en cuanto a la carne. Entonces, si ellos se circuncidaban, quiere decir que acataban todo lo de los judíos y ahí los judíos lo aceptaban y eran los no sé cómo se dice, judaizantes, o Sí. que se volvían judíos. Entonces, cuando dice que él derriba la pared intermedia, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, entonces lo que yo entiendo es que todo lo que se refería a la ley mosaica y que se entendía, quizás mal entendía, conforme a la salvación del hombre, todo eso quedó sin ninguna validez, porque acá en ambos pueblos lo que prima es la obra de Cristo. Ya no hay un tema de circuncisión, no hay un tema de leyes, de ordenanzas, es Cristo quien los une. Entonces, por eso que dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, porque ya no había nada que los separara a ambos, porque tanto judíos como gentiles se iban a dar cuenta que no era la ley la que los iba a salvar,
A los gentiles no eran sus dioses ni todas las costumbres paganas que tenían, sino que todo se vuelve tal como fue la idea en un inicio, que es en el Mesías, en Cristo Jesús. Entonces a mí me parece que, por lo menos así lo entiendo yo, y por eso es que termina diciendo para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces eso quería comentar, quizás después lo podemos profundizar más, pero en virtud de la hora quería dejarlo enunciado ahí también como una posible interpretación de que quizás no está tanto referido a esa pregunta que es eh, como más en el detalle de esto de los mandamientos perpetuos y qué significa y si es definido o no es, o no es definido. A mí me parece que va al hecho de esta pared intermedia de separación. Eso, bro. Vale, primo. Vale, vale. Lo vamos a dejar hasta acá. Entonces, y seguimos el día jueves, ¿vale?